Muy buenos días, mis queridos hermanos. Gracias al Señor que una vez más nos permite estar con ustedes en este tiempo de alabanza y adoración, de culto que lo celebramos cada domingo y que ahora pues lo estamos haciendo a través de las redes virtuales mientras estamos en nuestros hogares pasando este tiempo de dificultad. Pero gracias al Señor por la tecnología también que la tenemos hoy a nuestro alcance y que nos permite tener este tipo de reuniones para fortalecer nuestro espíritu, para compartir la palabra, para alabar a nuestro Señor. Gracias, estimados hermanos y amigos que ya están listos para en esta mañana alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar este tiempo orando, poniendo nuestras vidas en las manos del Señor y les pido que por favor oremos ahí donde usted está, en su hogar, en su casa, para de esta manera ponernos en las manos del Señor y pedir su bendición. Oremos. Padre Santo, gracias, mi Dios, en esta mañana, que tú nos permites, mi Dios, una vez más reunirnos a través de tu Espíritu, a través de tu presencia, que está en todo lugar, mi Dios. Unirnos en alabanza, en adoración, unirnos para agradecerte, Señor, por los favores recibidos, agradecerte, Señor, por tus bendiciones diarias, agradecerte por la vida que nos das, agradecerte por la vida eterna que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Queremos pedir tu bendición, el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestras iniquidades. Gracias, Padre, porque tú así lo prometes, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para liberarnos, para perdonarnos de toda maldad. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por la presencia de tu Espíritu que nos reconforta, que nos alienta. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da esperanza en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. En esta mañana nos ponemos en tus manos, sabiendo de tu presencia y de tu compañía con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, vamos en primer lugar a cantar a nuestro Dios, vamos a alabar al Señor con unas canciones que ha preparado en esta ocasión mi hermana Jemima. Con ella vamos en estos momentos a cantar y a entonar alabanzas y cánticos a nuestro Señor. Aleluya, vamos a hacerlo. Fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz está Dios. Donde está Dios, no falta nada. Dios es la solución. Mis queridos hermanos, les saludo con la bendita paz del Señor. El día de hoy vamos a alabar a nuestro Dios. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo pensar con libertad, porque soy llamado, porque soy llamado.
libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, porque somos libres, somos libres por su sangre. Libres soy, porque somos libres, somos libres por su sangre. Libres soy, libres soy. A continuación, mis amados hermanos, vamos a adorar a nuestro Dios. Dispongamos nuestra alma y nuestro corazón. Yo navegaré en el océano de tu espíritu y adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu y adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, que desciendes como fuego, ven como en el Pentecostés y lléname de nuevo, Señor. Espíritu, Espíritu, que desciendes como fuego, ven como en el Pentecostés y lléname de nuevo, Señor. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprende sin pedir explicación. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, que desciendes como fuego, ven como en el Pentecostés y lléname de nuevo, Señor. Espíritu, Espíritu, que desciendes como fuego, ven como en el
y lléname de nuevo, Señor. Espíritu, Espíritu, que desciendes como fuego de Dios. Ven como en el Pentecostés y lléname de nuevo, Señor. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprende sin pedir explicación. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, que desciendes como fuego. Ven como en el Pentecostés y lléname de nuevo, Señor. Espíritu, Espíritu, que desciendes como fuego de Dios. Ven como en el Pentecostés y lléname de nuevo, Señor. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Señor, por este tiempo en que hemos podido disfrutar de los cánticos a nuestro Dios, como su palabra mismo nos dice que Él pone en nosotros un cántico nuevo, un cántico de esperanza, un cántico de alegría, de agradecimiento a nuestro Señor, un cántico que fortalece nuestra alma a través de su Espíritu. Mis queridos hermanos, es el tiempo de meditar en la palabra del Señor. Y para esto les invito a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el libro del Éxodo, donde estamos haciendo algunos estudios y el Señor nos está hablando a través de ello. Vamos a leer el libro de Éxodo, el capítulo 14, el verso 13, en la Reina Valera contemporánea. En la versión Reina Valera contemporánea, en Éxodo capítulo 14, el verso 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo a favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te agradecemos por este tiempo que nos das, Señor, para regocijarnos en tu palabra, para meditar, Señor, en tus mandamientos, en la esperanza de vida eterna que ella trae a nuestras vidas. Gracias, mi Dios, en tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos, si hay algo que el Señor nos pide durante estos tiempos de dificultad, es precisamente, si confiamos en Él, no tener miedo. Y mire, aquí la historia continúa
a lo que habíamos recordado la semana anterior, y hoy el pueblo de Dios se encuentra entre la espada y la pared. Ya habían salido de Egipto, ya habían atravesado cierta parte del desierto y ahora se encuentran con el mar al frente y con el pueblo egipcio que nuevamente, el ejército de Faraón, nuevamente no quería dejarlos salir y más bien los perseguía para nuevamente recapturarlos. Y cuando se encuentran frente al mar, por un lado, y por el otro lado el ejército de Faraón para destruirlos, para acabarlos, es cuando Moisés expresa estas palabras. Le dice al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Pero esta petición, si es que no existe la confianza en el poder de Dios, si solo lo vemos desde el punto de vista humano, es algo casi imposible o era algo imposible aparentemente lo que le estaba pidiendo Moisés al pueblo de Israel, porque por un lado estaba el mar para ahogarse, no había escapatoria, y por otro lado estaba un ejército poderoso, numeroso, no, para destruirlos. Y alguien con razonamiento lógico natural va a decir, ¿qué es lo que nos está pidiendo? ¿Y dónde está Dios? Diría alguien. Pero precisamente, ¿no? Esta situación nos lleva a meditar, ¿no?, en el temor que se produce cuando no está la presencia del Señor. Y aquí vemos, ¿no?, que esta situación en donde prácticamente el pueblo de Dios estaba, viéndolo desde el punto de vista humano, arrinconado, sin escapatoria, ¿no? Esta situación le lleva a una victoria maravillosa que ustedes conocen de la historia al ver el poder de Dios. Pero antes de meditar en ello, ¿no?, esta situación es un poco paralela a lo que hoy estamos viviendo. Escuchábamos en las noticias que estamos ya por salir a empezar a laborar y por un lado, ¿no?, está la decisión de, en algunos casos, de salir a trabajar y a laborar y de esta manera conseguir el sustento para nuestros hogares, o por el otro lado, quedarnos en casa y sin sustento para nuestros hogares. En algunas familias, en algunos hogares, está esta situación difícil. Por un lado, el temor a morir o a ser contagiado por esta epidemia en el caso de salir a laborar, y por otro lado también igual van a padecer hambre si se queda en casa y no se sale a laborar. Una situación un poquito complicada para todos, no solo para el gobierno, sino para todos aquellos, sobre todo, que viven de un negocio a diario, que necesitan salir a laborar, están en una disyuntiva similar a la que vemos aquí al pueblo de Israel. Y en estas circunstancias de que necesitamos tomar una decisión, porque por cualquier lado parece que vamos a ser afectados. Parece que vamos a ser, como en el caso de Israel, destruidos o llevarnos a la muerte. Mire, así estaba el pueblo de Israel. O nos dejamos morir por el ejército de Israel, exterminar por el ejército, de Faraón, o también morimos si es que entramos a las aguas del mar. Algo similar a lo que hoy está pasando. Y en estas circunstancias, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por un lado está la primera opción, como hizo el pueblo de Israel, que se desesperó, empezó a reclamar a Dios, empezaron a juzgar y a condenar y a reclamarle a Moisés y a todo el mundo. Esa es la primera opción, reclamar, quejarnos, ¿no?, como hicieron los israelitas. Mire lo que pasó ahí mismo en el capítulo 14, pero ahora vamos a leer los versos 10. Dice, desde el verso 10, cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo, así que clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto
que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos, déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Mire, la mayoría o casi todo el pueblo de Israel, ¿no?, empezó a reclamar a Moisés y por supuesto a reclamarle a Dios, ¿no? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Estábamos bien ahí. Estábamos, aunque en servidumbre, esclavizados, pero sabíamos dónde íbamos a morir. Ahora no sabemos qué va a pasar. Esto nos demuestra una absoluta desconfianza, incredulidad en el poder de Dios, a pesar de lo que ya habían visto. Las 10 plagas que exterminaron a sus enemigos. Estaban viendo la columna de fuego, ¿no?, que les alumbraba en la noche y la nube que les cubría de día. Pero la incredulidad y la falta de fe en el poder de Dios continuaba. Y por eso exclamaban, ¿no?, y reclamaban a Moisés y al Señor. Esto nos demuestra que ellos no habían aprendido a confiar en el cuidado y en el poder de Dios. Hoy puede estar sucediendo algo similar en los hogares, en las familias, donde vemos que igual continúa las noticias de violencia intrafamiliar. Y esto empieza muchas veces por la situación en la que estamos. Al no haber ya ingresos económicos, al empezar a faltar el pan diario, empiezan los reclamos en el hogar, ¿no? ¿Cómo voy a mantenerlos, por ejemplo? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y yo te lo dije. No pongamos este negocio, no hagamos ello. Mira ahora en la situación que estamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y esto nos lleva a la violencia intrafamiliar, a la destrucción, a la desesperación. Hay otro tipo de reclamos, por ejemplo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Por eso es que estoy así. Por eso no creo, etcétera. Igual, todo este tipo de reclamos nos lleva a una destrucción final. Esta es la primera opción. Esta es la que tomó el pueblo de Israel. Esta es la que está sucediendo hoy en muchos hogares. Que en vez de existir paz, de disfrutar de la presencia de la familia, de los hijos, se ha desatado contiendas, se ha desatado peleas entre los cónyuges, con los hijos. Hay violencia por la desesperación, la angustia, fruto del temor que viene por la escasez económica, porque ya no hay para el hogar, porque no podemos salir, en fin, por las noticias que vemos, por las decisiones que toman las autoridades, que también dan temor, y en vez de ayudar, más bien están perjudicando a las familias, a los hogares, al despedirlos de los trabajos, al bajar el sueldo a las personas en esta limitada economía que ahora se está. Da miedo, sinceramente, al ver, ¿no?, la indolencia, al ver las medidas que se están tomando. Y esto trae, por supuesto, angustia, temor, desesperación en los miembros de la familia, y esto nos lleva, en muchos casos, a la violencia intrafamiliar, a la desesperación, que a nada bueno nos lleva, sino solo a la destrucción, a engendrar más contienda, más división y mayor pérdida. Pero está la segunda opción, la que recomendó Moisés al pueblo de Dios. Y ahí mismo en el verso 13 le dice, pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo a favor de ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlo. Mis queridos hermanos, y es la recomendación que el Señor nos da hoy. Es la recomendación y el llamado que el Señor nos hace a no tener miedo a las dificultades, a los problemas, ni a las decisiones del actual gobierno o de los gobiernos que muchas veces van en contra del pueblo y no a favor de él. A no tener miedo a esta epidemia que ahora está pasando, al coronavirus que pasará pronto, porque sabemos, aún por la historia de la enfermedad,
la historia epidemiológica, que esa curva va a descender, que pronto el virus se va a hacer más débil o va a ceder. Volveremos a la vida normal, aparecerá ya la vacuna que por ahí está elaborándose, volverá, entre comillas, la aparente normalidad, aunque por supuesto con ciertas medidas preventivas, se abrirá nuevamente su negocio propio, o va a conseguir otro empleo, ¿no? O va a emprender en otro negocio. Eso pasará. No los vamos a ver ya después, ni siquiera se va a acordar uno de los momentos angustiantes en que ahora se está. Además de eso, sabremos que también Dios pasará cuentas con las autoridades que han actuado sin misericordia, sin humanidad, sin sensibilidad ante el dolor de las personas. Esto por un lado, pero también sabemos que Dios recompensará a los hijos que hicieron el bien, a aquellos que actuaron en favor del prójimo, que aprovecharon para mostrar el amor del Señor y bendecir a los demás. Los bendecirá con fe, con paz, esperanza, y aún añadirá más a todas las bendiciones que ha recibido en su vida. Porque esta es la promesa del Señor, ¿no? Bendecirnos en todos los aspectos de su vida. Todo esto lo vamos a ver de aquí a poco. Por eso el Señor nos llama y nos pide a no tener miedo en estos momentos. Mire, así como vendrá la bendición y la salida que el Señor promete a sus hijos, así también en lo eterno igual sucederá. Por un lado, a los que no creyeron, a los que actuaron como el pueblo de Israel, ¿no? Que no se arrepintieron, que no recibieron a Cristo como su Salvador, que no escucharon el llamado. La palabra del Señor es muy clara lo que va a suceder con ellos. Mire Apocalipsis 21:8 lo que dice. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todo esto va a suceder con aquellas personas que optaron por la primera opción, como hoy lo hace la mayoría. Porque no es que la gente en su gran mayoría está convirtiéndose. Algunos continúan con su mismo pensamiento, su corazón no ha sido tocado, igual está el reclamo, la contienda, la ira, la venganza, no han dejado para nada su forma de pensar y actuar. Y al final de los tiempos, con aquellos que continúan en todas estas prácticas que hemos visto, sabremos el final. Pero a los que tomaron la segunda opción, a los creyentes en Cristo Jesús, a los que sí hemos dado oídos al llamado de Dios en estos tiempos, que también son algunos, la palabra del Señor, en cambio, en lo espiritual, en lo eterno, nos dice, Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mire que la bendición del Señor para los que atienden el clamor de Dios, para los que hemos puesto la confianza en el Señor, es la bendición tanto temporal, tanto para este tiempo presente, como la eterna, en donde Dios dice que al final de todos los tiempos quitará toda lágrima de ellos, porque ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque estas primeras cosas pasaron. Juan 11:25 dijo, Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire que ¿cuál es el temor más grande en este tipo de epidemia en que estamos? El temor a la muerte. Este es el temor más grande, que me enferme, que me llegue la enfermedad, que mi cuerpo no resista, que la inmunidad de mi cuerpo esté disminuida y al final sucumbe ante la enfermedad. El peor escenario en este tiempo es la muerte física, es la muerte de este cuerpo físico. Pero la palabra del Señor nos dice que si creemos en Él, Él es la resurrección y la vida. Y aunque estemos muertos, vamos a vivir. Aunque vayamos a una muerte temporal o física, ¿no? Prontamente, inmediatamente vamos a resucitar. Entonces, el peor escenario que ahora es de dolor, de angustia para aquellos que no creen en la vida eterna, para aquellos que aparentemente se acaba todo,
En cambio, para el Hijo de Dios se vuelve una esperanza. No es pérdida, aún la muerte en último caso. No es pérdida, más bien es ganancia. Por eso el apóstol Pablo decía que la muerte al cristiano para él era ganancia, porque iba a estar en la presencia del Señor. Y en este tiempo hemos visto cómo algunos hermanos ya han partido, no precisamente por el coronavirus, pero ya han partido con el Señor. Y tampoco esto ha sido una desgracia, sino más bien una bendición al estar ya en la presencia del Señor. Pero esta bendición es para aquellos que creen, para aquellos que confiamos en Dios y hemos puesto nuestra vida en el Señor. Eso es lo peor que puede suceder, entre comillas, porque para el Hijo de Dios se transforma en una bendición, la bendición final, la vida eterna en Cristo Jesús. Claro que para el que no cree, en cambio, es algo terrorífico. Y por supuesto, el miedo a la muerte se vuelve algo muy grave en estos tiempos. Primera de Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Miren, mis queridos hermanos, para el Hijo de Dios no hay pérdida, ni aun con la partida física de este mundo. Porque al final de los tiempos, la muerte va a ser quitada, va a ser destruida. Y aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús, la muerte segunda, que habla de la pérdida eterna, de estar apartado de Dios, de ir al lago de fuego, esa no tendrá ya poder sobre los hijos del Señor. Porque estaremos en sus manos. Dice la palabra de Dios que quitará, que nos dará la vida eterna y estaremos con Él para siempre. Por eso la palabra del Señor, a aquellos que creemos en Él, el llamado de Dios es a estar tranquilo. Mire, volvamos al mismo verso con que iniciamos en Éxodo 14 y nos dice, el verso 14, nos dice, quédense tranquilos. El quedarse tranquilos, ¿no? El verso 13 y el 14 dice, el quedarse tranquilos no significa, como muchas veces pensamos, el no hacer nada, ¿no? Al pueblo de Israel, por ejemplo, cuando Dios le dio esta orden a través de Moisés, inmediatamente le dijo, ¿no? ¿Por qué clamas a mí? Le dijo a Moisés. Di a los hijos de Israel, en el verso 5, que marchen y alza tu vara, en el verso 16, y extiende tu mano sobre el altar, sobre el mar, y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Mire, el quedarse tranquilos no es hacer nada. Tenemos que continuar con nuestra labor normal, algunos trabajando desde nuestros hogares, otros tendrán que salir ya a laborar físicamente. Tenemos que hacer la parte nuestra, tenemos que protegernos con las medidas que se nos ha recomendado o tomar la medicación que se nos ha prescrito. Esto no significa quedarnos ahí sin hacer nada, todo lo contrario, hay que hacer lo que nos toca y el Señor se carga del resto de aquello que no podemos ver ni hacer. Pero lo que sí el Señor nos dice al quedarnos tranquilos es a no entrar en desesperación, a no entrar en angustia y a correr para aquí y a correr para allá y a pelear con el prójimo y a pelearnos también con nuestros seres amados y con el Señor y a entrar en angustia y desesperación y a gritar como por ahí hay un muñequito, nos vamos a morir y ya se va a acabar todo. No. La palabra del Señor nos enseña que el quedarnos tranquilo es confiar en el Señor, estar seguro en su bendición, en la libertad, en la protección que Él nos da, en el cuidado durante estos tiempos de angustia y la bendición que Él va a traer luego de que pase esta tribulación momentánea. Entre tanto, debemos, como el pueblo de Israel, tuvo que caminar y en fe dirigirse al mar. Y Moisés tuvo que alzar su vara y en fe dividirlo. Y luego los hijos de Israel, una vez que se dividió el mar, entrar por en medio de él. Y así sucedió. Cuando ellos confiaron en Dios y obedecieron y empezaron a caminar, dice los versos siguientes, en el verso 19, porque la promesa del Señor es, estén tranquilos que yo voy a pelear. Veíamos en el verso 16, ¿no? En el verso 14, que el Señor peleará por ustedes. Y ahí
una vez, ¿no?, que el Señor empieza a actuar, miren lo que sucede en el verso 19. El ángel de Dios dice que precedía al campamento de Israel, se apartó de ellos y se puso en la retaguardia. Asimismo, la columna de nube que los precedía se apartó y se fue a ponerse a sus espaldas. Entre el ejército y el campamento de Israel, para los egipcios, este era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. En toda esa noche no se acercaron los unos a los otros. Mire, cuando leo esta porción de la palabra, ¿no?, en donde esta nube, el ángel de Dios, ¿no?, y la nube que se puso entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto para impedir que se acerquen y los destruya. Me llama la atención que para el pueblo de Egipto, para el ejército perseguidor del faraón de Egipto, la nube era algo terrorífico, una oscuridad que no les permitía avanzar. Pero para el pueblo de Israel, esa misma nube, en cambio, era la luz que les alumbraba para poder caminar, porque era de noche cuando sucedía aquello. Esto me recuerda lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 6 al 8. Con respecto a lo que hoy está sucediendo con Cristo y también con esta epidemia. Mire, el verso 6 de Primera de Pedro, por lo cual dice, también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión, dice, la piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y esa misma porción yo quiero volverla a leer en la traducción al lenguaje actual. Mire lo que dice. Pues Dios dice en la Biblia, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que confíe en mí jamás será engañado. Ustedes creen en Dios y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa. Pero a los que no creen, les sucede lo que dice la Biblia. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Y también, esta es la piedra por la que muchos caerán. Muchos tropezarán en esta roca. Esto es lo que se merecen, dice en esa traducción moderna. Tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo. Mis queridos hermanos, así como la misma nube que para aquellos que no creían en Dios y lo rechazaban o eran enemigos del pueblo de Dios, esta nube era terrorífica e impedía que logren capturar al pueblo de Israel. En cambio, para el pueblo de Dios, esta era la luz, la que alumbraba para que ellos puedan caminar en medio de los oscuridad. Hoy también, esta enfermedad, para aquellos que no creen en Dios, para aquellos que no tienen esperanza de una vida eterna, es algo terrorífico, pues se acaba su vida, aparentemente entre comillas. Pero en cambio, para aquellos que creen, esta es una tribulación momentánea. De hecho, se aprovecha en estos tiempos para reconciliarse con Dios, para ponerse a cuentas con el Señor, para bendecir a nuestros seres amados, para disfrutar de la compañía de las bendiciones del Señor, que es nuestra familia. Igual, aquellos que creemos en Cristo, para nosotros Cristo es la salvación, la vida eterna. Él nos ha perdonado, nos ha limpiado y ahora es la luz que nos hace caminar en medio de las tinieblas.
nos da esperanza para esta vida y para la vida eterna en Cristo Jesús. Pero para aquellos que no creen, en cambio la misma persona, Jesús, la misma piedra, viene a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. Viene a ser la condenación. Y así dice la palabra del Señor claramente, que los que no creen ya están condenados. Y es algo terrorífico, por supuesto, estos tiempos de tribulación, porque no tienen fe en su corazón, no hay esperanza. La misma persona, la misma piedra, para los que no creen es maldición. En cambio, para los que creen y los que creemos es bendición y vida eterna. Depende de que tengamos fe o no tengamos fe, de que creamos o no creamos. Depende de que aceptemos o no aceptemos. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante esta situación? Porque la misma piedra dice que para unos es bendición, para otros es maldición. Y el llamado de Dios es a no tener miedo, a creerle a Dios, a confiar en su misericordia, en su poder, a entregar su vida al cuidado del Señor durante el tiempo que nos reste vivir en este mundo y cuando ya nos toque partir a la eternidad. ¿De qué lado vamos a estar? De aquellos que no creen, en donde la roca de Cristo pues va a ser maldición y va a ser juicio y condenación terrorífica, como sucedió al pueblo de Egipto y como sucederá a aquellos que no creen y como sucede con aquellos que no reciben a Cristo como su Salvador, porque así dice la palabra. O va a ser de bendición, porque hemos puesto nuestra confianza en Él, porque nuestra esperanza es Él, porque nos ha perdonado, porque nos ha dado la vida eterna, porque nos promete su ayuda en todo tiempo, su amparo y su consuelo y su protección en todo tiempo. Mire lo que dice para los que confiamos en Él. Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Mis queridos hermanos, para el que cree a la palabra del Señor, Dios no ha prometido quitarnos las dificultades. Más bien Él nos advierte que las vamos a tener. Tendréis aflicción, dice la palabra del Señor. Pero lo que sí nos promete es que Él siempre en primer lugar va a estar con nosotros. Cuando cruces por los ríos, no te anegarán. Es decir, cuando tengamos dificultades, no nos vamos a ahogar en la angustia y en la desesperación. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando tengamos dificultades como ahora, el terror no se va a apoderar de nuestras almas, no va a arder en nosotros, como muchas veces sí arde en aquellos que no tienen fe y esperanza en Dios. Esa es la promesa del Señor. Yo recuerdo aquí también la historia de los 3 jóvenes en Babilonia, de Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel, que no se doblegaron ante una estatua enorme que el rey quería hacerlos adorar. Y fueron enviados al lago, al horno de fuego, que fue calentado 7 veces más. Y los introdujeron allí y no se quemaron. Y dice la palabra que cuando salieron y los sacaron, ni a olor a humo tenían. Y había un cuarto ángel que estaba ahí para acompañarlos, un cuarto ser celestial. Pero en cambio, los que tuvieron el trabajo de sacarlos, ni bien se acercaron, ya fueron consumidos por el fuego. Ardió la llama en ellos. Es lo mismo que pasa hoy. Aquellos que no confían en Dios, por supuesto, en su corazón, su alma empieza a arder el miedo, el temor, y son consumidos psicológicamente, espiritualmente, familiarmente. Pero aquel que confía en el Señor, el temor no se apodera, la confianza lo fortalece y lo protege de este tiempo de angustia y desesperanza.
Y más bien su fe se fortalece, levanta su cabeza en Dios. El Señor le provee, porque Dios ha prometido que no nos va a dejar ni desamparar. De alguna manera, el Señor nos va a solventar nuestras necesidades espirituales, familiares, económicas. Si nos botaron del trabajo, aparecerá otro. Si el negocio que ahora estábamos emprendiendo y justo por esta epidemia tuvimos que cerrarlo, habrá otro y mejor. Para aquel que confía, para aquel que tiene absoluta fe en nuestro Señor. El momento en que estamos ahora pasando no es una maldición, no arderá en nuestras almas. Todo lo contrario, más bien pulirá su fe, nuestra fe en Cristo Jesús. A diferencia de aquellos que no confían en Dios. Mis queridos hermanos, vamos a confiar en el Señor. ¿Para qué esta llama? ¿Para qué esta dificultad? En vez de ser algo terrorífico, algo que nos desespere, nos angustie. Todo lo contrario, más bien, nos sirva para crecer en fe, para brillar más en medio de la oscuridad. Dios nos llama a no tener miedo, a estar tranquilo, a no temer. Dios nos llama a confiar en Él, porque Él además pelea por nosotros. Él además se encarga de nuestro cuidado, de que no nos falte. Se encarga de nuestra protección. Si todavía no es el tiempo de partir, no se preocupe, el Señor nos va a guardar. Y si es el tiempo de partir, amén, gloria al Señor, también voy con Él. Igual no hay preocupación ni angustia para el que cree. Por eso el Señor nos dice, no tengan miedo. Vamos a dejar de lado el temor, la angustia. Vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Vamos a confiar en su protección, que Él pelea por nosotros. Y lo que para los que no creen es una maldición, es una angustia y desesperación que muchas veces los lleva a más destrucción y a muerte. En cambio, para el Hijo de vida es una bendición. Es la luz que alumbra en medio de la oscuridad. Es la vida eterna, recobrada, recuperada al reconciliarnos con Dios. Es al ver con claridad las cosas más importantes que deben primar en nuestra vida. El cuidado mayor que debemos tener, que es nuestra alma, nuestro espíritu y la vida eterna. Nuestro hogar, nuestra familia. El que nos permite ver dónde están las prioridades, que no han sido las banalidades de este mundo, como muchas veces pensamos. Pero esta bendición es para los que confiamos. Por eso, mi querido hermano y amigo, lo invito en esta mañana a tomar una actitud de confianza, de fe en el Señor, a reconocer nuestra fragilidad humana, a reconocer que somos una creación de Dios y que Dios nos está llamando al arrepentimiento, a confiar en Él para darnos la vida eterna y su cuidado mientras estamos en estas dificultades, porque esta es una de las tantas que pasamos en la vida. Vendrán otras, pero si aprendimos a confiar en la primera, vamos a confiar en la segunda y permaneceremos con confianza en todas las que vengan en nuestra vida. Yo veo hombres como Moisés, como Josué, como Caleb, que aprendieron a confiar en Dios y confiaron durante todo el éxodo y entraron a la tierra prometida. Su vida se volvió una constante lucha, pero con la mano poderosa del Señor siempre estuvieron en victoria.
No así a los que no confían. De toda esa generación, solo entraron 2 a la tierra prometida, porque no confiaron en Dios, porque no dieron lugar al cuidado, a la protección del Señor, porque a pesar de ver las señales, los milagros, su corazón seguía endurecido, duro, sin rendirse a la palabra de Dios y a los mandamientos. Hoy sucede algo parecido. Aquellos que no confían continúan en su dureza y lamentablemente, no puedo decir otra cosa, espera una final destrucción. Pero aquellos que confían y hemos entregado nuestra vida, es verdad, pasamos por los mismos ríos, por las mismas llamas, por las mismas dificultades, pero esta no hace que lleguemos a una desesperación, angustia. Nos protege el Señor para que no arda la llama, para que no nos ahoguemos en angustias y desesperos, sino que la confianza, la paz que Él nos da, la presencia de su Espíritu nos guarda en estos tiempos difíciles. Se pasa este momento de tribulación y viene la recompensa, la bendición y lo más importante, que salimos más bien bendecidos. Y como dice su palabra, con un olor fragante a vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando ya nos toque volver al seno del Padre, vamos a hacerlo tranquilos, en paz, con gozo y alegría, por la bendición que Él nos ha dado durante la vida que tuvimos aquí en esta tierra. Y al final nos espera la mayor recompensa, la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso con Cristo, con sus mandamientos, yo siempre digo, no hay pérdida. Y la palabra del Señor lo dice así, no hay pérdida. Porque todas las cosas a los hijos que amamos su palabra nos ayudan a bien. Eso nos señala la palabra. Y por eso no hay temor, no angustia. Y por eso ese amor de Dios echa fuera el temor y quita todos los temores y las angustias. Y nos permite vivir en paz y en tranquilidad con Dios y con nuestro prójimo. Mas cuando el temor está en el corazón del hombre, no le permite vivir ni en paz ni con Dios ni con los hombres. Y viene la angustia, la desesperación y la destrucción. Y eso es lo que quiere el mal, el enemigo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere darnos la vida eterna, una vida en abundancia, que dice la palabra del Señor. Que aquellos que confían en Él, de su interior corren ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Empezamos a vivir en victoria en este mundo, superando las dificultades. Y al final la vida eterna. No hay pérdida con Jesús. No hay destrucción. Cuando aparentemente va a haber una destrucción, está la mayor bendición. Y yo creo que luego de esto hay una gran bendición para el pueblo de Dios, para sus hijos, para aquellos que han sido tocados sus corazones por la presencia de Dios, por su Espíritu. Hay bendición. Lo que nos queda en estos tiempos es esperar tranquilos, haciendo lo que nos corresponde y confiando en el poder del Señor. Que luego viene la bendición y la vida eterna en Cristo Jesús. Lo invito, mi querido hermano y amigo, a recibir a Cristo como su Salvador, si aún no lo ha recibido. Lo invito a reconciliarse con el Señor si usted ha estado descarriado. Lo invito a creer si usted jamás ha creído. Y verá cómo su vida cambia. Porque la palabra del Señor así lo señala. Hay un cambio de vida que se nota en nuestra alma, en nuestro corazón, y que se manifiesta en los demás. Vamos a desechar el temor de nuestras vidas al poner nuestra confianza en el Señor. No en el hombre, porque el hombre nos decepciona a cada momento, pues es fallo. Por eso la palabra del Señor nos llama es a confiar en el Señor, en su poder y en su cuidado. Ahí donde está, lo invito a orar y a poner toda su confianza en el Señor para que el temor desaparezca, para que la paz llegue a su corazón y a su alma, y pueda estar en paz con el Señor y con su prójimo,
ahora su familia, los que están al lado de usted. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra que nos muestra, Señor, que cuando confiamos en ti, el temor no debe estar en nuestra vida, y no está, porque la presencia tuya, tu Espíritu Santo, viene y conforta nuestra alma, nos quita la angustia, el temor, y llega la paz y la tranquilidad que nos da tu Espíritu. Gracias, Padre Celestial, porque cuando nos acercamos a ti, tu presencia, Señor, nos acompaña. Tu poder nos guarda, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ese amor que echa fuera el temor. Y podemos, mi Dios, atravesar los valles de sombra de muerte. Podemos, mi Dios, atravesar los hornos de fuego ardiente. Los ríos, Señor, simbolismo de las dificultades, de los problemas que están hoy a nuestro alrededor, pero que si confiamos en ti, pronto ellos van a pasar. Que si confiamos en ti, el temor y la angustia no se apoderan de nuestras almas, sino que confiamos en ti. Y con gozo y alegría, mi Dios, esperamos la victoria, la bendición, la respuesta tuya para, mi Dios, los problemas actuales que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a confiar en ti, a poner toda nuestra confianza en ti. Perdona, Señor, si no hemos creído. Perdona, Señor, si nos hemos apartado. Perdona, Señor, Padre Celestial, nuestro duro corazón. Y ayúdanos, Padre, a entender que la bendición está en ti, en tu poder, en tu cuidado, pues somos tu creación caída que deseas recuperarla. Y por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros, para que hoy, por medio de la fe, podamos ser salvos en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, si usted está en Dios y le ha pedido su perdón, su bendición, esté seguro que el Señor se lo otorga. Y la presencia de su Espíritu nos devuelve la paz, la tranquilidad, y podemos tranquilamente esperar que estos tiempos pasen. Y vendrán tiempos mejores para el pueblo de Dios, para sus hijos. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a continuar caminando como hijos de Dios y acercándonos mucho más en estos tiempos a nuestro Señor. En todo tiempo debemos estar junto a Él, pero mucho más en estos tiempos en donde se muestra el amor y el poder del Señor. Gracias. Los felicito a aquellos que han hecho su decisión de seguir a Cristo, aquellos que se han reconciliado igual, ¿no? Hay fiesta en los cielos, dice la palabra del Señor, cuando un pecador se arrepiente. Ahí hay fiesta de verdad. Y estamos contentos por la obra que el Señor está haciendo en nuestra vida. Gracias al Señor por eso. Para terminar, quiero invitarlos, mis queridos hermanos, a continuar orando con nosotros los días martes a las 9 de la noche en nuestra página de Facebook ISEMS Iglesia Cristiana. El día jueves tenemos nuestro estudio bíblico Casas de Vida online a través de la página Zoom con el mismo nombre, que compartimos el link en nuestra página de Facebook y en el WhatsApp de la iglesia. El día sábado tenemos oración igualmente a las 9 de la noche y el próximo domingo un culto similar al que hoy hemos tenido. Gracias al Señor por ello, por esta libertad que aquí tenemos y podemos libremente expresar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Gracias por acompañarnos. Que el Señor me los bendiga. Amén.